Nunca serás suficiente para mi hijo. Recuerdo con precisión el momento en que esas palabras me fueron arrojadas como dardos envenenados. Estaba de pie en la entrada del gran salón de la mansión de los Martínez, con las manos sudorosas y el corazón latiendo como un tambor desbocado en el pecho. Alejandro, mi esposo, me apretaba suavemente la mano mientras intentaba ofrecerme una sonrisa tranquilizadora, pero sus ojos, por debajo de esa fachada serena, revelaban la incomodidad. Sabía que lo que venía no sería fácil. Lo sabía desde el momento en que me enamoré de él. Alejandro venía de una familia adinerada. De esas que tienen apellidos con peso, con historia, con posesiones que figuran en revistas y edificios que llevan su nombre. Los Martínez eran dueños de una cadena de hoteles de lujo que abarcaban desde la Ciudad de México hasta Miami. Yo, en cambio, era hija de un obrero y una costurera. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años. Y fue mi abuela Rosa quien me crió mientras mi padre se rompía el lomo trabajando turnos dobles para que yo pudiera estudiar. Me convertí en enfermera por vocación, por pasión, por amor al prójimo, pero en aquel mundo de porcelana y apariencias, mi título no valía nada. La primera vez que conocí a Mercedes, la madre de Alejandro, fue una tarde lluviosa de otoño. Alejandro había insistido en que era hora de presentarme oficialmente. Yo me había esmerado en mi atuendo, en mi peinado, incluso en el perfume. Quería causar una buena impresión. No por desesperación, sino por respeto. Cuando entramos a la casa, lo primero que noté fue el silencio. No el silencio acogedor de un hogar tranquilo, sino uno tenso, como el que precede a una tormenta. Mercedes bajó por las escaleras con una elegancia estudiada, como si descendiera de un trono. Llevaba un vestido de seda y una expresión glacial. Me examinó de pies a cabeza, no con curiosidad, sino con juicio. Alejandro, ignorando el hielo que se respiraba en el aire, dijo con una sonrisa: «Mamá, ella es Isabela». La mujer no me ofreció la mano. Solo asintió con la cabeza y replicó: «Una enfermera». ¡Qué noble! Aquella palabra, pronunciada con desdén, me atravesó, pero no dije nada. Sonreí. Le agradecí por recibirme. Me senté en el borde del sofá, intentando mantener la espalda recta, como si eso pudiera protegerme del desprecio que ya sentía colarse por las rendijas de esa mansión. La conversación durante la cena fue un ejercicio de resistencia. Mercedes me hacía preguntas disfrazadas de cortesía pero cargadas de veneno. ¿Cuánto ganaba? ¿En qué zona vivía? ¿Mis padres aún vivían? ¿Y mi madre? ¿No? ¡Qué pena! Alejandro, por su parte, intentaba redirigir el diálogo, cambiar el tema, pero su madre siempre encontraba la manera de volver a la carga. Al final, antes de que pudiéramos levantarnos, Mercedes se dirigió a mí con la misma frialdad con la que se da una orden a un mesero. «Isabela, no eres suficiente para mi hijo. Una enfermera que apenas puede pagar su renta no tiene lugar en nuestra familia». Hubo un silencio tan denso que por un segundo me pareció que el mundo entero se había detenido. Alejandro la miró, sorprendido, pero no dijo nada. Solo me miró, como esperando que yo comprendiera, que no reaccionara, que perdonara. Yo no lloré, no en ese momento. Me limité a sentir lentamente, a morderme la lengua hasta que sentí el sabor metálico de la sangre. Sabía que responder con rabia no cambiaría nada. Me juré a mí misma que no le daría el gusto de verme quebrada. Los años siguientes fueron un infierno disfrazado de formalidades. Cada cena familiar era una coreografía cruel. Yo llegaba puntual, con un regalo para Mercedes, siempre con una sonrisa, siempre con el corazón encogido. Ella respondía con comentarios sutiles. «¿Aún trabajas en ese hospital del centro?
Qué admirable. Aunque pensaba que después de casarte podrías aspirar a algo más. Digno. Las palabras dolían. Pero lo que más hería era el silencio de Alejandro. Nunca la confrontaba. A veces me decía, en privado, no le hagas caso a mamá. Solo está preocupada por la empresa. Por las apariencias. Pero yo te amo, Isa. Te amo como eres. Y yo le creía. Quería creerle. Porque también lo amaba. Con todo mi corazón. Porque cuando no estábamos bajo el mismo techo que su madre. Alejandro era otro hombre. Dulce. Atento. Divertido. Me abrazaba mientras veíamos películas. Me escuchaba hablar de mis turnos en el hospital. Me besaba la frente cada mañana antes de irse. Pero en esa casa, en presencia de su madre, se transformaba en una sombra. Una silueta obediente. Cuando nació nuestra hija Valentina, creí que todo cambiaría. Mercedes vino al hospital. Por supuesto, vestida como si fuera un desfile de modas. Sostuvo a Valentina con manos enguantadas y murmuró. Al menos me diste una nieta. Espero que no herede tu origen. No respondí. Estaba exhausta, recién salida de una cesárea. Pero aún así esas palabras me traspasaron como agujas. La maternidad me dio fuerza. Pero también me mostró hasta qué punto podía una familia ser cruel sin siquiera levantar la voz. A partir de entonces, cada decisión que tomaba era una lucha. ¿Dónde estudiaría Valentina? ¿A qué pediatra la llevaríamos? ¿Quién estaría presente en sus cumpleaños? Mercedes lo cuestionaba todo. Yo intentaba establecer límites. Pero Alejandro siempre terminaba cediendo. Es solo mi madre. Decía. No quiero conflictos. Y entonces llegó la pandemia. Mientras el mundo se paralizaba. Yo trabajaba sin descanso. Días, noches, fines de semana. Veía morir a personas cada día. A solas, sin sus familias. Llevaba mascarillas hasta dejar marcas en mi piel. Y Mercedes, desde su casa, me llamaba para recriminarme. Estás poniendo en riesgo a mi nieta. Deberías renunciar. Le colgué más de una vez. Alejandro me pidió paciencia. Yo solo sentía rabia. Pero en medio del caos, empecé a ver con claridad. Mi abuela Rosa solía decirme, el amor es hermoso, pero el dinero propio es libertad. Y yo, en silencio, empecé a construir mi libertad. Invertí cada peso extra que ganaba. Cada bono, cada guardia doble. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a Alejandro. No por desconfianza, sino por instinto. Algo dentro de mí me decía que llegaría el día en que necesitaría protegerme. Y así llegamos al principio del fin. 5 años después de aquella primera cena en casa de los Martínez. Me encontré de nuevo sentada en su comedor, mirando a la misma mujer que me había despreciado desde el inicio. Mercedes estaba impecable, como siempre, pero sus ojos ya no brillaban con altivez, sino con desesperación. La cadena de hoteles estaba tambaleando. La pandemia había arrasado con sus ingresos. Y yo, la enfermera sin futuro, estaba más fuerte que nunca. Pero eso es otra parte de la historia. Porque todo empezó con aquellas palabras. No eres suficiente para mi hijo. Y un día, sin levantar la voz, sin perder la dignidad, sin traicionarme a mí misma, le demostraría cuán equivocada estaba. Nunca dependas completamente de un hombre. Mi niña. Esa frase de mi abuela Rosa no era solo un consejo. Era un mandamiento que ella me enseñó a fuego lento. Entre cucharones de sopa caliente y facturas vencidas. Me lo repetía cada noche cuando estudiaba enfermería con una linterna prestada. Mientras ella remendaba ropa ajena para completar el dinero del gas. El amor, Isabela, es hermoso, pero el dinero propio es libertad. Y durante años, incluso después de enamorarme perdidamente de Alejandro,
incluso después de dar a luz a Valentina. Incluso cuando su madre me miraba con desprecio en cada comida familiar. Esa frase nunca dejó de resonar en mi cabeza. Por eso, cuando la pandemia llegó, y mientras otros solo veían caos y miedo, yo vi algo más. Una oportunidad silenciosa de sembrar la semilla de mi libertad. Todo comenzó con una guardia extra. La jefa de turno del hospital me pidió que cubriera una noche más en urgencias. Una compañera había dado positivo por COVID-19, y el sistema estaba colapsando. Acepté sin dudarlo. El cansancio ya no me importaba. Necesitaba ese dinero extra, pero no para comprar ropa o lujos, como Mercedes habría supuesto con una media sonrisa, sino para invertir. La primera vez que transferí un pequeño monto a una cuenta de inversión. Sentí un escalofrío. Era apenas un puñado de pesos, pero representaban algo mucho más grande. Una promesa a mí misma. Durante las siguientes semanas, cada minuto libre lo pasé leyendo artículos financieros, mirando gráficos en mi teléfono escondida en la sala de descanso del hospital, escuchando podcasts sobre inversión mientras acunaba a Valentina. Me obsesioné con aprender. Me transformé en una estudiante silenciosa del mercado de valores. Nadie lo notó, ni siquiera Alejandro. Él pensaba que yo simplemente trabajaba demasiado, que me preocupaba demasiado, que era una madre sacrificada. No estaba equivocado, pero no sabía la verdad completa. Mis noches eran agotadoras, pero mis días estaban llenos de propósito. Compré acciones de farmacéuticas cuando apenas empezaban a hablar de vacunas. Aposté por tecnología cuando todos comenzaban a trabajar desde casa. Compré barato, vendí alto, y cada vez que ganaba un poco más, reinvertía, sin miedo, sin pausa. Los bonos por riesgo durante la pandemia ayudaron. Las horas extras se multiplicaban. Y con cada depósito, mi cuenta de ahorros crecía. Silenciosa, leal, fuerte. Mercedes, desde su mansión, seguía llamándome para criticarme. ¿Qué clase de madre se expone así al virus? Estás arriesgando a Valentina. Renuncia ya. Yo no respondía. Ya no. No valía la pena gastar saliva en una mujer que nunca me vería como algo más que una intrusa. Lo que ella no sabía era que cada vez que colgaba el teléfono con rabia, yo transfería otro monto más a mis inversiones. Su desprecio era mi combustible. Durante 5 años jugué el papel que esperaban de mí. La buena esposa, la madre dedicada, la nuera tolerante. Nadie sospechaba que la poca cosa de enfermera había acumulado ya el suficiente capital para comprar un departamento pequeño o pagarle la universidad a Valentina en el futuro. Nadie sabía que mientras los Martínez alardeaban de sus hoteles, yo me estaba convirtiendo en una inversora discreta. Y entonces, un día vi el anuncio. El banco remataba un edificio en el centro de la ciudad. Cuando leí la dirección, casi se me cayó el café. Era el edificio donde estaba ubicado el hotel insignia de la familia Martínez, el Martínez Central. Un símbolo de su imperio. Habían dejado de pagar la hipoteca. El banco estaba perdiendo la paciencia. Me tomó 2 noches de insomnio tomar la decisión. La tercera noche, llamé a un abogado. La compra fue complicada, pero no imposible. Creé una corporación a mi nombre, con otro nombre comercial. Me asesoré, me protegí, me aseguré de que nadie pudiera rastrear fácilmente la adquisición. Cuando finalmente se firmaron los papeles y tuve en mis manos el título de propiedad, sentí un peso caerme del pecho. No era venganza, no era rencor, era justicia, era previsión, era por mí, por Valentina. Alejandro seguía sin saber nada. No porque no confiara en él, sino porque no confiaba en lo que él podía hacer si su madre se enteraba.
Había vivido 5 años en la sombra de Mercedes, obedeciendo cada palabra, justificando cada desprecio. Y yo ya no podía permitirme depender de su valentía incompleta. Una mañana, mientras desayunábamos, Alejandro me miró y dijo: «Últimamente te veo distinta, más fuerte». ¿Y eso es malo?, le pregunté, sin apartar la vista de la taza de café. No, para nada, solo, me preocupa que estés cargando mucho sola. Quise decirle todo en ese momento. Que no solo estaba cargando, sino levantando mi mundo entero en silencio. Pero no lo hice. Aún no era el momento. No hasta que Mercedes me forzara a usar las cartas que había guardado con tanto cuidado. Y ese momento llegó en la cena de Navidad. Cuando me puso sobre la mesa los papeles de divorcio. Cuando me amenazó con arrebatarme a mi hija. Cuando creía tenerme acorralada. Como tantas otras veces. Pero esa noche, el tablero era mío. Y yo no solo tenía cartas. Tenía el mazo entero. Esa es otra historia. La historia de la mesa que tembló bajo el peso de la verdad. Del abogado Ramírez entrando como un relámpago en una tormenta. De Mercedes quedándose sin aire al ver que la enfermera sin futuro era ahora la dueña del edificio que sostenía su imperio. Pero nada de eso habría sido posible si no fuera por cada peso que guardé en silencio. Por cada turno extra que trabajé con fiebre. Con lágrimas. Con miedo. Por cada vez que callé mientras me subestimaban. Porque no se trataba solo de dinero. Se trataba de recuperar el control de mi historia. Y esa historia apenas empezaba. Fírmalo, Isabela. Este matrimonio fue un error desde el principio. Aquel 24 de diciembre, la mansión de los Martínez resplandecía como una postal de revista. Luces doradas colgaban de las ventanas. Un árbol de Navidad monumental decorado con esferas de cristal ocupaba el centro del salón. Y el aroma a pavo asado flotaba en el aire. Pero yo no olía paz. Olía a pólvora. Había soportado 5 años de cenas tensas. Miradas condescendientes y comentarios envenenados. Pero ese año era distinto. Yo ya no era la misma Isabela que temblaba por dentro cada vez que Mercedes me clavaba sus ojos fríos. Estaba lista. Alejandro se mantenía tenso, sentado a mi lado, jugando con la servilleta como un niño culpable. Valentina, gracias al cielo, estaba en la sala contigua, jugando con sus bloques, ajena a la tormenta que se estaba gestando en el comedor. Mercedes servía el pavo con la elegancia fingida de una anfitriona de telenovela. «Qué bueno que pudiste venir, Isabela», dijo con esa sonrisa plástica, «considerando que siempre estás tan ocupada con tu trabajo». La frase cayó como una daga. Pero yo solo asentí. No merecía respuesta. El silencio solo se rompía por el tintinear de los cubiertos. Nadie hablaba realmente. Roberto, el padre de Alejandro, miraba su copa de vino como si le buscara respuestas. Alejandro mantenía los ojos bajos. Mercedes, ella disfrutaba el ambiente. Le encantaban los escenarios donde podía controlar cada gesto. Pero entonces, cuando terminamos el postre, Mercedes sacó un sobre Manila. «Ya es hora de que hablemos de esto», anunció. Alejandro se tensó. Yo ya sabía lo que venía. Lo había sentido en el aire. En los gestos. En las evasivas de él durante los días anteriores. Mercedes deslizó el sobre hacia mí con una mirada gélida. La empresa familiar está en crisis. No podemos permitirnos distracciones. Este matrimonio fue un error desde el principio. Aquí hay papeles de divorcio. Fírmalo. Respiré hondo. Muy hondo. No por sorpresa, sino para contener la emoción de lo que sabía que vendría después. «Mamá», comenzó Alejandro, con una voz apenas audible. «Silencio», lo cortó ella como un látigo. Y entonces lo dijo,
Isabela. Si no firmas, me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a Valentina. Tenemos los mejores abogados. Tú apenas puedes pagar tu uniforme de enfermera. Levanté la mirada lentamente, buscando a Alejandro. Esperaba que dijera algo, que por fin se pusiera de pie, que me defendiera. Pero no, seguía observando su plato, como si la salsa de arándanos fuera más importante que su hija, que su esposa, que yo. Tomé el sobre con calma. Abrí los documentos. Leí cada línea como si fueran una receta médica. Y entonces, sonreí. ¿Sabes qué, Mercedes? Tienes razón. Voy a firmar. La sorpresa en su rostro fue inmediata. Esperaba una pelea, lágrimas, súplicas, no una sonrisa. Firmé cada hoja lentamente, disfrutando el sonido de la pluma sobre el papel. Excelente, dijo, triunfante. Roberto, llama a nuestro abogado para que recoja los papeles mañana. No será necesario. Interrumpí mientras sacaba mi teléfono del bolso. Mi abogado ya está esperando afuera. ¿Tú qué? La puerta del comedor se abrió con suavidad. Entró un hombre en traje gris oscuro, portando un maletín. Su presencia llenó la habitación como una ráfaga de viento en una sala sin ventanas. Buenas noches, dijo. Soy el licenciado Ramírez, representante legal de la señora Isabela. El silencio que siguió fue casi violento. ¿De qué se trata esto?, exigió Mercedes, con la voz entrecortada. Isabela no puede pagar un abogado. El licenciado Ramírez sonrió con esa paciencia peligrosa que tienen los hombres que saben exactamente qué están a punto de hacer. Me temo, señora Martínez, que está muy equivocada sobre la situación financiera de mi clienta. Abrió el maletín y sacó varios documentos, colocándolos sobre la mesa, desplazando platos, copas, cubiertos. El mantel de lino se arrugó con cada movimiento. Primero, comenzó. Estos son los registros de las inversiones de la señora Isabela durante los últimos 5 años. Como pueden ver, tiene un portafolio diversificado valorado actualmente en 4,2 millones de pesos. Un ruido seco interrumpió la explicación. Alejandro había derramado su copa de vino. El líquido rojo se esparcía sobre el mantel blanco como una herida abierta. «Imposible», gritó Mercedes, levantándose de golpe. «Segundo», continuó el abogado, ignorándola. «Aquí está el registro de propiedad del edificio donde se encuentra ubicado el Hotel Martínez Central». «¿Qué tiene que ver eso con?», comenzó Roberto, pero su voz se apagó al ver el documento. Como pueden ver, la señora Isabela es la actual propietaria del edificio, a través de una corporación registrada a su nombre. Lo adquirió legalmente hace 3 meses, luego de que ustedes incumplieran la hipoteca. «Estás mintiendo», vociferó Mercedes, cada vez más pálida. Yo hablé con acento agudo por primera vez. «Costó casi todo lo que tenía», admití. «Pero sabía que era una buena inversión. El hotel insignia de la cadena. No podía perderlo». Alejandro me miró como si me viera por primera vez. «Isabela, ¿cómo? ¿Recuerdas todas esas guardias extra? Los turnos dobles, las noches sin dormir? No solo salvaba vidas. Alejandro, también estaba invirtiendo. La pandemia fue terrible, pero también me dio una oportunidad». El licenciado Ramírez colocó otros papeles sobre la mesa. Respecto a los papeles de divorcio que la señora Martínez entregó, ya no son válidos. Están incompletos. No mencionan los activos de mi clienta, ni el edificio. Además, añadió con una sonrisa afilada, tenemos grabaciones de la señora Mercedes amenazando a Isabela con quitarle a su hija. Eso, en cualquier tribunal, es coacción, e ilegal. En ese momento,
Valentina entró corriendo con un dibujo en la mano. Mami, mami, mira lo que dibujé. La levanté en brazos. La abracé. La besé. Es precioso. Mi amor. Alejandro trató de acercarse. Isabela. Yo. Levanté la mano. Durante 5 años. Me senté en esta mesa y soporté cada insulto. Cada humillación. Y tú, nunca dijiste nada. Cuando tu madre amenazó con quitarme a Valentina, miraste tu plato. Me acerqué a Mercedes. La miré a los ojos. Ahora yo soy su casera. Ella palideció. ¿Vas a chantajearnos? No, voy a negociar, como tú me enseñaste. Los negocios son negocios. ¿Recuerdas? El abogado sacó un último documento. Este es un nuevo acuerdo prenupcial. Sugiero que lo revisen con sus abogados. La sala se había convertido en un campo de batalla silencioso. Pero no hubo gritos, no hubo sangre, solo la verdad. Y la verdad era mía. Esa noche, en la mansión de los Martínez, la historia cambió de manos. Y por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Ahora soy yo quien pone las condiciones. Las siguientes semanas fueron un torbellino. No de emociones, como muchos habrían esperado, sino de abogados, reuniones, cláusulas, silencios incómodos y verdades que por años se habían escondido bajo la alfombra de la familia Martínez. La cena de Navidad había sido solo el comienzo. Mercedes, furiosa por la humillación pública, intentó recuperar el control de la situación como lo había hecho toda su vida, con dinero. Presión psicológica y chantaje emocional. Lo que no entendía, lo que se negaba a aceptar, era que la enfermera humilde que tanto despreciaba ya no existía. En su lugar había una mujer firme, con recursos, con voz, y sin miedo. La primera llamada llegó 3 días después. Isabela, querida, dijo con un tono falso de cordialidad. Quizás todo se malinterpretó. Lo del divorcio, lo de Valentina, lo de los papeles. No se malinterpretó nada. Mercedes, respondí con frialdad. Lo dijiste claramente. Y lo grabé claramente. Silencio. Solo quiero lo mejor para mi familia. Intentó de nuevo. Y yo, por eso tomé las riendas. En mi nueva oficina del Hotel Martínez Central. El aire olía diferente. No era el aroma del incienso de lavanda que había mandado traer. Era otra cosa. Era poder. Pero no ese poder destructivo que Mercedes usaba para aplastar. Era un poder que nacía del dolor superado. Del aprendizaje silencioso. Del amor propio rescatado. Convocamos una reunión. Estarían presentes los abogados de ambas partes. Roberto, Alejandro y, por supuesto, Mercedes. En la mesa, los nuevos contratos. El de arrendamiento del edificio y un acuerdo de convivencia legal con condiciones claras para proteger la integridad de mi familia. Especialmente la mía y la de Valentina. Mercedes llegó con su habitual aire de superioridad, pero con los ojos encendidos de furia contenida. Roberto la seguía, con la resignación colgándole de los hombros. Alejandro llegó después, en silencio, me miró de reojo, como quien teme ser juzgado. Yo no dije nada, aún no. Esto es absurdo. Soltó Mercedes. Apenas se sentó. Nos estás extorsionando con nuestro propio hotel. No, estoy protegiendo a mi hija. Y a mí misma. Los abogados comenzaron a explicar las condiciones. Mercedes interrumpía cada 5 minutos. Cada vez más alterada. Hasta que solté la bomba. El nuevo contrato de arrendamiento tiene una cláusula especial. Cualquier interferencia en mi matrimonio o en la crianza de Valentina resultará en la terminación inmediata del contrato. Nos estás chantajeando, gritó. No, estoy ejerciendo mis derechos como propietaria del edificio, respondí con serenidad.
Es lo que tú me enseñaste. ¿Recuerdas? Negocios son negocios. Mercedes se quedó sin palabras por unos segundos. Pero no tardó en recuperar su tono venenoso. Eres una arribista ingrata. Te acogimos. Te abrimos las puertas. Y así nos pagas. Y fue entonces cuando, por primera vez, Alejandro habló. Se puso de pie, con una fuerza que no le había visto en años. Su voz no era fuerte, pero tenía filo. Mamá. Basta. Todos lo miramos. Incluida yo. Incluido su padre. Casi pierdo a mi esposa y a mi hija por tu orgullo. Por tus manipulaciones. Por no saber cuándo parar. Mercedes parpadeó, confundida, herida, pero Alejandro siguió. Destruiste mi autoestima. Mamá, me enseñaste a callar, a agachar la cabeza. Me hiciste creer que amar a alguien que no venía de nuestra clase era una traición. Pero no lo es. Lo que fue una traición es lo que tú hiciste. Intentar separarme de mi esposa. De mi hija, por dinero. Mercedes bajó la mirada por primera vez. Isabela tenía razón todo este tiempo. Continuó Alejandro. El dinero importa, pero la familia importa más. La verdadera familia. Roberto, que hasta entonces había sido un espectador pasivo, habló en voz baja pero firme. Ya basta, Mercedes, nos has llevado al borde del abismo. Y no pienso seguirte. Ese día, por primera vez, Mercedes no dijo nada, solo se levantó y se fue. Sin firmar, sin mirar atrás. Pero yo ya sabía que era cuestión de tiempo. Su mundo estaba cambiando, y no podía hacer nada para evitarlo. Una semana después, volvió. Llegó sola, sin joyas, sin peinados ostentosos, con la mirada vencida. Pidió hablar conmigo, a solas. Nos sentamos frente a frente en mi oficina. Cerré la puerta, y por un momento, nos quedamos en silencio. No quería que mi familia volviera a pasar necesidades, dijo al fin. Crecí en la pobreza. Isabela, comía arroz con sal 3 veces por semana. Caminaba kilómetros descalza para ir a la escuela. Cuando me casé con Roberto y empezamos a construir nuestro imperio, me juré que nunca volvería a pasar hambre. Y que mi familia tampoco lo haría. ¿Y por eso destruiste a la tuya desde adentro? Pregunté sin suavizar la voz. Ella respiró hondo. Sí, por miedo, por orgullo, por estupidez. Nos miramos por un largo rato. Vi en ella a la niña hambrienta que un día fue. No me conmovió, pero la entendí. No te perdono, le dije. No todavía, pero estoy dispuesta a darte una oportunidad. Bajo mis condiciones. Mercedes asintió en silencio, como si por fin entendiera que el poder ya no estaba de su lado. Alejandro y yo comenzamos terapia de pareja. No fue fácil. Había heridas profundas, desilusiones, duelos no dichos. Pero había algo más fuerte que todo eso. Un deseo honesto de reconstruir. Por primera vez, Alejandro se alejaba de la sombra de su madre. Comenzó a tomar decisiones por sí mismo. Se dedicó más a Valentina. Me escuchaba, me respetaba. Y yo comencé a sanar. No por él, por mí. Un día, en el jardín de la casa nueva, mientras Valentina corría tras mariposas de papel, Alejandro me abrazó por la espalda. ¿Sabes? Cuando compraste el hotel, pensé que lo hiciste por venganza. Una parte de mí quería venganza, admití. Pero lo hice por otra razón. ¿Cuál? Para protegernos, incluso de tu familia, incluso de ti, si era necesario. Alejandro me besó la frente. Eres increíble, Isabela. No solo salvaste nuestro matrimonio, salvaste a mi familia de sí misma. Sonreí, recordando las palabras de mi abuela. El dinero propio es libertad. Susurré. Y tú, eres más de lo que cualquiera de nosotros merece. La mujer que una vez fue despreciada por ser una simple enfermera, ahora dictaba las reglas del juego.
No por venganza. No por orgullo. Sino porque entendió que nadie te quita el poder si no lo entregas. Y yo, Isabela, nunca más volvería a entregarlo. El verdadero poder no se impone. Se construye. Habían pasado 3 meses desde aquella Navidad que lo cambió todo. 3 meses desde que tomé el control de mi vida. No con gritos. No con venganzas explícitas. Sino con decisiones firmes. Silenciosas. Precisas. 3 meses en los que el apellido Martínez dejó de intimidarme y comenzó a significar otra cosa. Un sistema roto que podía transformarse. Alejandro y yo seguíamos asistiendo a terapia de pareja. Las sesiones no eran fáciles. Había silencios que pesaban más que las palabras. Y verdades que dolían más que los insultos. Pero cada vez que creíamos que no podíamos más, pensábamos en Valentina. Y entonces, recordábamos por qué habíamos decidido intentar sanar. ¿Aún me amas?, me preguntó Alejandro una tarde mientras salíamos del consultorio. Sí, respondí sin dudar. Pero ahora también me amo a mí. Y esa es la diferencia. Él no dijo nada, solo asintió, porque lo entendía, porque por primera vez, no me necesitaba débil para sentirse fuerte. Mercedes, por otro lado, era una mujer diferente, no transformada, pero sí desarmada. La terapia familiar que comenzó por obligación, terminó siendo, sorprendentemente, una rendija hacia la redención. Durante una de las primeras sesiones, confesó algo que jamás imaginé oír de su boca. Yo no sabía amar sin control. No sabía ser madre sin imponer. Creí que proteger significaba decidir por ustedes. Pero lo único que logré fue alejar a todos. La escuché sin interrumpir. Todavía me dolía. Todavía había cicatrices. Pero también había algo que no esperaba. Compasión. No excusas. No justificaciones. Compasión real por esa mujer rota por su propio pasado. Atrapada en un molde de poder que la hizo olvidar lo esencial. Nunca voy a poder borrar lo que hice, añadió. Pero puedo intentar construir algo nuevo. Roberto, que durante años se había mantenido a la sombra, comenzó a recuperar presencia. Ya no era solo el esposo de Mercedes, sino un hombre que tomaba decisiones propias, que escuchaba, que acompañaba. Se hizo cargo de la dirección general de la cadena de hoteles, dándole a Alejandro el espacio para ser algo más que un ejecutivo, ser padre, ser esposo, ser humano. Una tarde, mientras Valentina jugaba en el jardín de nuestra nueva casa, Alejandro y yo la observábamos desde la terraza. ¿Te acuerdas de aquella noche?, me preguntó, cuando Mercedes puso los papeles sobre la mesa. Nunca la olvidaré, respondí. Yo sí quisiera, susurró. Me avergüenza cada segundo en que no hable con acento agudo. En que no hice nada. Pero luego lo hiciste, dije, tomándole la mano. Y eso es lo que importa. Alejandro suspiró. Cuando te vi sacar los documentos. Cuando dijiste que eras la propietaria del edificio. Pensé que lo habías hecho para destruirnos. ¿Y ahora qué piensas? Que lo hiciste para salvarnos. Incluso cuando no lo merecíamos. No respondí, solo sonreí, porque sabía que era cierto. No había actuado por venganza, sino por instinto, por protección, por amor. Incluso el amor propio es una forma de amar a los demás. Valentina corrió hacia nosotros, con sus rizos danzando bajo el sol de la tarde. Mami, papi, miren lo que encontré. Nos mostró un dibujo de una mariposa con alas doradas. Es preciosa, le dije. ¿Dónde la hiciste? En la escuela. La seño dijo que las mariposas renacen cuando dejan de tener miedo. Me quedé en silencio. A veces los niños comprenden la vida mejor que los adultos. Alejandro la abrazó. Yo los envolví a ambos en mis brazos. ¿Sabes qué?, le dije a Valentina.
Tú también eres una mariposa. ¿Por qué? Porque naciste en un mundo complicado. Pero aprendiste a volar con amor. Ella sonrió y se apoyó en mi pecho. La vida siguió, con sus días normales y sus desafíos pequeños. Pero algo era distinto. Yo ya no sentía miedo cada vez que sonaba el teléfono. No temía una reunión familiar. No me cuestionaba cada decisión. Había recuperado mi centro. Mercedes comenzó a pasar más tiempo con Valentina. No como antes, dando órdenes y corrigiendo todo, sino sentándose con ella a colorear. A leer cuentos. No pedía perdón con palabras, pero lo hacía con hechos. Y eso, a veces, es aún más difícil. En una ocasión, mientras preparábamos una merienda para Valentina, Mercedes me miró y dijo: si mi madre estuviera viva, se avergonzaría de lo que me convertí, pero estaría orgullosa de la mujer que eres tú. La miré a los ojos. Ya no había odio, ni desprecio, solo cansancio. Y verdad, no soy perfecta, respondí. Pero sí soy libre. Ella sonrió, con los ojos ligeramente húmedos. Y eso es lo que siempre quise. Solo que no supe cómo lograrlo sin destruirlo todo primero. Volví a trabajar al hospital. Pero esta vez con una nueva energía. Ya no era solo la enfermera que sobrevivía. Era la mujer que había vencido. Volví a visitar a mi abuela en el cementerio. Como lo hacía cada mes. Me senté frente a su tumba con una flor blanca en la mano. Tenías razón, abuela, susurré. El dinero propio es libertad. Pero tú también decías que la verdadera riqueza está en el corazón. ¿Y eso? Eso lo entendí por fin. Cerré los ojos y sentí la brisa acariciar mi rostro. Isabela, la enfermera, la esposa despreciada, la madre amenazada, la mujer ignorada, la inversionista silenciosa, la casera inesperada, la voz firme, la columna de su familia, la mariposa que decidió volar. Ya no era más, la que no era suficiente. Era más que suficiente. Y eso, esa certeza. No había papel, apellido, poder ni dinero que pudiera arrebatarme.